¿Qué hemos pactado dentro de ese conjunto de elementos que acabamos de mencionar? La búsqueda de la mayor cantidad posible de garantías para la participación ciudadana, para la construcción desde los territorios, para el tratamiento político, social del fenómeno del narcotráfico, y para el caso de las víctimas, abre la posibilidad cierta de nunca más el uso de las armas en el ejercicio de la vida. Estos elementos, como vuelvo a repetir, es la búsqueda de un marco de garantía. La construcción de lo que denominamos paz es necesariamente una construcción común de la sociedad, de todos los ciudadanos del país. Es abrir la posibilidad efectiva real de construir naciones. Lo que hemos vivenciado hasta hoy, nuestra historia republicana, no ha contado nunca con un pacto social que incluya a las grandes mayorías. La apertura de esa posibilidad dentro de un marco de garantías es la razón de las negociaciones de La Habana. Esta razón que posibilita dirimir los conflictos de manera racional, enmarcada dentro del debate y dentro de la razón, válgame la redundancia, es lo que estamos planteando. Generar los debates, que el ciudadano pueda participar y decidir, tomar postura, y que esa postura sea respetada. Cuando estamos planteando la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente, estamos hablando de la posibilidad de un pacto social que debe estar precedido de un pacto político que garantice los avances logrados hasta hoy, que respete los acuerdos, pero que igualmente respete los derechos adquiridos por el ciudadano. De hecho, de ahí, esto de que nosotros estamos planteando, este espacio que ustedes hablan, es necesariamente uno de los elementos de lo que ustedes están planteando como pedagogía para la paz. El establecimiento no va a estar interesado en esa pedagogía para la paz, porque esa pedagogía para la paz va a fortalecer, va a empoderar al ciudadano, y en la medida que el ciudadano se empodere, va a existir transformaciones de la estructura social vigente. Respetar esa posibilidad es lo que nos va a conllevar a la construcción efectiva de la paz. Dentro de ese contexto, estamos aquí a disposición de resolver las inquietudes que habían de este paso. Bueno, no, simplemente me gustaría agregar que este esfuerzo ha sido bastante complicado, precisamente porque ustedes lo han visto, han tenido la oportunidad de verlo desde allá en Colombia. El establecimiento colombiano ha querido sacar esta paz de una manera muy barata. Incluso pretendió que esto fuera un proceso de sometimiento. Entonces, lo que se ha hecho es arrancarle una serie de cambios, una serie de garantías para que se puedan dar transformaciones reales en Colombia, que por mínimas que sean, nunca se habían dado, ni siquiera existían dentro del panorama. Entonces, no ha sido fácil. Y además hay que agregarle que esto no solamente ha sido un logro de las FARC-EP, sino también gracias al acompañamiento que se ha hecho desde la lucha social en Colombia, de esta coyuntura tan interesante, tan importante, de movilizaciones que se han venido dando desde los últimos 5, 6 años, 8 años por lo menos, en donde el Estado ha visto que Colombia es un país inviable, tal y como está planteado, y pues que le va a tocar ceder, y le está tocando ceder. Esto no ha sido un regalo, esto ha sido gracias
a esa pelea que ha dado el pueblo colombiano en sus distintas organizaciones. Continúen. Continuamos entonces, porque hay una gran presencia de ustedes en estos territorios. Ya, estamos a La otra, compañero. ¿Por qué los pueblos indígenas no estamos en la mesa de negociación en La Habana siendo víctimas también? Va otra. Bueno, hagamos de la primera que va con los indígenas. Hay dos elementos que es necesario resaltar. Hay un mecanismo de interlocución directa en los territorios de las comunidades y las FARC. La visión de cómo ha de establecerse la participación efectiva de los pueblos indígenas en la construcción de sus proyectos de Estado es una dinámica que se desarrolla exactamente en el territorio, que en el día a día, en la cotidianidad, es la búsqueda de espacios que nos permitan interactuar de manera abierta, sincera, en la construcción. Esos espacios hoy, en el caso específico de las FARC, están abiertos. Hay una comunicación fluida y constante entre nuestra organización y las bases de los pueblos indígenas. En el segundo aspecto, ¿por qué hoy no están representados en la mesa? Para nadie es un secreto en Colombia que sin algo insistió la delegación de las FARC fue la posibilidad de la interlocución directa con el movimiento social colombiano. Quien cerró la puerta a esa posibilidad y la condicionó fue el establecimiento colombiano. Hoy hay la posibilidad de una audiencia étnica, a la cual inclusive ya le hemos tentativamente fijado fecha, que posibilite escuchar los planteamientos que desde el movimiento étnico nacional se haga con referencia a los acuerdos. En la FARC somos unos convencidos de esa necesidad de darle un enfoque étnico territorial a los acuerdos. La construcción de la paz, vuelvo y le repito, es una construcción de conjunto. Hay que hacerla en Colombia. Es desde los territorios, desde las comunidades y con las comunidades. Entonces, no hay ningún deslinde entre el movimiento indígena, el movimiento de las negritudes colombianas con referencia a las posibilidades de acuerdo en La Habana. De pronto hay una distorsión de quienes ven amenazados sus intereses particulares de seguir propalando y viviendo del asistencialismo ONGista frente a la posibilidad de una participación directa de los pueblos en la discusión y en la construcción de un futuro para el conjunto de la nación colombiana. Muy bien. Continuando con las preguntas, compañero, aquí hay uno de los asistentes que nos dice: estoy confundido, ¿Asamblea Nacional Constituyente o plebiscito? No entiendo. ¿Cuál es el método a utilizar para legalizar el proceso de Asamblea Nacional Constituyente o el plebiscito? Vamos a diferenciar. Es algo que tenemos que diferenciar y tener claridad. Una cosa es lo que se posibilite acordar como un mecanismo de refrendación de los acuerdos. Y otra cosa es la necesidad histórica de una Asamblea Nacional Constituyente. El mecanismo de refrendación se acuerda en la mesa. La Asamblea Nacional Constituyente nos la peleamos en el territorio del movimiento social, que tenemos que impulsar las transformaciones que se requieren para deconstruir
toda la estructura socioeconómica y política del país, que elimine los elementos que generaron y causaron el alzamiento en armas, que hagan innecesario el uso de las armas, que generen los debates imprescindibles para la reconstrucción del país, que garantice la inclusión de todos los sectores sociales. La necesidad de profundizar la democracia en Colombia pasa por la Asamblea Nacional Constituyente. Bien, compañero, la otra pregunta es, esta va dirigida en torno a dar una respuesta a las mujeres en Colombia, a esa población tan importante en nuestro medio, en las luchas sociales que se vienen dando y en la lucha por la paz y la justicia social. La pregunta es, ¿cómo están representadas las mujeres en la mesa de negociación en La Habana? ¿Y cuáles son los acuerdos que se han hecho para beneficiar su calidad de vida y su proceso de participación en una eventual democracia en Colombia? Bueno, vamos aquí modestia aparte, la primera negociación de paz del mundo que tiene comisión de género es esta. En el caso de la delegación de FARC, las compañeras constituyen el 50% de la delegación. Y esa comisión de género, como su nombre indica, revisa totalmente los acuerdos, de manera de darle un enfoque diferencial y de género a los mismos. No sé si eso satisface la inquietud. Muy bien la pregunta. Bueno, se dice la otra pregunta, pasando al otro plano que tiene que ver con el punto 1 de los acuerdos, hablando de restitución de tierras, un punto muy importante para los campesinos. ¿Qué va a pasar con las tierras que están en manos de los politiqueros, del paramilitarismo y todos aquellos que se oponen a la restitución? ¿Cuáles las herramientas que se deben utilizar para que esto tenga un fin importante hacia el pueblo? Mira, dentro de los acuerdos respecto a la política agraria o a la reforma rural integral, que es el primer punto que se discutió y sobre el cual hubo acuerdos aquí en La Habana, se plantea una de las fuentes para resolver ese problema es el Fondo de Tierras para la Paz. Una de las fuentes de ese Fondo de Tierras para la Paz pues son las tierras que se le han incautado, que se le han logrado recuperar al narcotráfico, pero en lo fundamental, a lo que se refiere a la pregunta de ustedes, está todavía como una salvedad, puesto que el Estado se negó a llegar a acuerdos respecto al tema del latifundio. Ustedes saben muy bien que dentro del programa agrario de los guerrilleros, digamos la bandera fundacional de FARC, se habla de distribuir la tierra con base en la confiscación del latifundio. Pues bueno, hasta ahora ese tema está dentro de las salvedades, el gobierno no quiso llegar a acuerdo y precisamente esa Asamblea Nacional Constituyente que se necesita y que, digamos, seguiremos peleando, es la pelea que viene después de firmar los acuerdos, va a atacar ese punto. La intención es esa, deshacer el proceso de contrarreforma agraria que generó el paramilitarismo y pues que es uno de los puntos nodales, más teniendo en cuenta que afecta a los intereses de un sector bastante poderoso actualmente en el país, que es el que se está oponiendo fundamentalmente al proceso. Entonces es una salvedad que esperamos resolver en la Asamblea Nacional Constituyente, la cual vamos a generar junto con el pueblo colombiano. Bien, hay un saludo de parte de las mujeres de Marcha Patriótica y una pregunta, una Marcha Patriótica en Antioquia. En las regiones hay preocupación por los terrepaz que ustedes proponen. ¿Cuál sería el papel del movimiento social en las regiones para la comprensión de estos terrepaz, como escenarios que abren la posibilidad de movilizar el pensamiento y la política de cara al escenario del posacuerdo?
tiene que ver con los Terrepaz. El mecanismo, el nombre, la denominación de esos espacios está aún en discusión y uno de los elementos que tenemos. La naturaleza de la propuesta en cuanto a la posibilidad de generar nuevas dinámicas de participación social y política desde las comunidades de la organización. Hay quienes se han abordado y siguen manifestando el supuesto desacuerdo de la sociedad colombiana con referencia a los planteamientos de las FARC, sin posibilitar, pero le temen a posibilitar escenarios que nos permitan transmitir cuáles son nuestras propuestas, nuestras concepciones y nuestra visión de país. Ese espacio está concebido precisamente para eso, para que se nos permita interactuar, comunicar, plantear de manera abierta, sincera, clara al conjunto de la sociedad colombiana cuál es nuestra visión de país, para que éste, con pleno conocimiento, pueda tomar decisiones de carácter político. Y desde ahí entonces que se puede generar este famoso cuento de no, vamos a vincularnos a la actividad política abierta. Esa vinculación pasa necesariamente por el escenario que les acabo de describir, por el que el conjunto del país conozca cuáles son nuestras propuestas. Bueno, si posterior a eso el conjunto del país en un escenario de garantía decide estar en desacuerdo, nosotros respetaremos ese desacuerdo. Lo único que exigimos es que se posibilite esa comunicación, pero que igualmente se garantice respetar la decisión de las comunidades, del soberano, del ciudadano. Entonces, cuando hablamos de los espacios, no profundizo en la caracterización de los espacios porque es en estos momentos uno de los elementos de negociación. Bien, comandante Bencos, hay una pregunta que dice: ¿por qué no se creó un espacio para la mesa de víctimas allá para una negociación permanente y solamente se han aceptado para que vayan a visitar nomás a la mesa en tan corto tiempo? ¿Qué opiniones tienen ustedes al respecto? Eso lo pulsamos muy duramente con el gobierno. Si ustedes entenderán, el gobierno inicialmente pretendía no aceptar la presencia de las víctimas. Y cuando lo aceptó, lo hizo bajo el presupuesto de la criminalidad o del repudio del conjunto de la sociedad colombiana a las FARC. Cuando se dio con la dura realidad de que, si bien es cierto, hay un nivel de culpabilidad y de responsabilidad histórica de las FARC y un sinnúmero de errores reconocidos, planteados por parte nuestra, el mayor victimario es el establecimiento colombiano. Frente a esa realidad que se reflejó en las audiencias, el Estado se negó a toda costa a posibilitar un espacio permanente de las víctimas en la mesa. Bien. Los medios de comunicación han venido divulgando en los últimos meses que las FARC tienen muchas tierras. Y aquí hay una pregunta que dice: ¿y que mucha plata? Según los grandes medios de comunicación, que es lo que nos dicen todos los días en el desayuno, el almuerzo y la comida. Y nos dicen, ¿qué va a pasar? Y la pregunta es, ¿qué va a pasar entonces con los miles de kilómetros de tierra que, según los medios de comunicación, tienen las FARC en Colombia? Y con la plata. Mire, las comunidades, el pueblo, la sociedad colombiana, con la que hemos convivido, con la que hemos padecido y al lado de la cual hemos combatido y hemos sufrido lo indecible, conocen cuál es el centro de las FARC, cuál es su razón de ser y de qué está constituida las FARC. Las FARC no es propietaria de un metro de tierra en Colombia. Al contrario, si nos vamos a los orígenes, por ejemplo, la finca Marquetalia, la propiedad de los militantes de las FARC.
o expropiada por el establecimiento colombiano. Los enseres, todo, absolutamente todo. Por eso cuando el camarada Manuel, en la instalación y en el discurso de instalación, el Caguán se enumeró hasta el número de semovientes e incautados en esa operación, muchos planteaban que estaba mirando por el retrovisor. No, estaba mostrándole al país la realidad histórica de quienes han sido los despojados, de a quienes les han atropellado y de qué manera, quienes han convertido la guerra en un elemento sistemático de expropiación. No ha sido precisamente las FARC. Las estadísticas, sus propias estadísticas, si uno analiza el último censo agropecuario, les refleja en manos de quién se ha concentrado la tierra en los últimos 20 años en Colombia. El proceso de concentración de la propiedad de la tierra es un elemento que desmiente con toda la claridad esos fundos. Una cosa es la maquinaria mediática esta, que alquila sus rotativas, sus micrófonos, sus cámaras, para distorsionar la realidad que se refleja a los ojos del pueblo colombiano. Bueno, aquí hay una preocupación, y es qué pasaría si se pierde la refrendación de los acuerdos, toda vez que hay incredibilidad en la población civil de acuerdo a las malas campañas que han hecho los grandes medios de comunicación. ¿Qué pasaría si se pierde en un plebiscito esta refrendación de los acuerdos? Mira, yo no estoy hablando del mecanismo del plebiscito, si es consulta popular, porque ese mecanismo no está acordado. Lo que sí puedo simplemente esbozar hoy, si tú le preguntas al pueblo colombiano si está de acuerdo o no con la paz, ¿qué te puede responder? No hay el más mínimo temor con referencia a eso. Una cosa son las encuestas y otra cosa es la realidad. Muy bien. Bueno. Bueno, hay una preocupación. ¿Qué va a pasar con las experiencias que se han tenido con los procesos de negociación o de acuerdos o de desmovilización que han habido en el pasado? ¿Qué va a pasar entonces? ¿Cuál es la estrategia para evitar que el proceso del posacuerdo se conformen nuevos grupos delincuenciales en nuestro país si no hay garantías para eso, para la participación en los espacios de los que van a llegar a participar de estos procesos democráticos? Hay una necesidad de blindar los acuerdos, de blindarlos jurídica y políticamente, pero igualmente hay una necesidad de blindarlos ante el ataque frontal de los únicos que le van a decir no a la paz, los que han vivido de la guerra, los que el ruido de la guerra los ha ocultado de una manera tal que ha permitido que el ejercicio de sus fechorías se quede en la total impunidad. Esos tendrán que ser neutralizados por el fervor del conjunto del pueblo colombiano, que requiere, que exige la posibilidad de poder construir una nación donde quepamos absolutamente todos, pero quepamos de una manera que se garantice la vida y la dignidad de absolutamente todos. La apertura del debate al que estamos convocando no es la ausencia de conflictos, es la búsqueda de mecanismos de resolución de los conflictos que nos permita avanzar y meternos en el conjunto de las naciones desarrolladas. Bien. La otra pregunta, comandante, es ¿cómo queda el acuerdo sobre cultivos de uso ilícito con respecto a lo aprobado por los Estados Unidos de solicitar en extradición a los cultivadores de coca? Eso es un asunto de soberanía nacional. Allí
es precisamente donde tendremos que blindar a futuro, fíjense, la posibilidad de aplicación de esa política. La FARC acaba de entregar una propuesta de sustitución de cultivos que cobija el 70% de los territorios cultivados en el país, bajo la premisa: no puede seguirse justificando la intervención norteamericana. Una pregunta muy puntual del auditorio de unos compañeros que quieren saber, en caso de una firma de acuerdos, ¿qué posibilidades hay de que se encuentre el comandante Simón Trinidad, que es un prisionero injustamente detenido en los Estados Unidos? Simón, ratificamos, es plenipotenciario de la mesa. Y hasta el momento ha sido nombrado como el coordinador del proceso de dejación de armas. Muy bien. La otra pregunta tiene que ver entonces ya con otro bloque, con el tema de la minería y el tema hídrico en Colombia. ¿Qué tiene que ver? Entonces, ¿cuál es la posición de ustedes en La Habana de los recursos hídricos, la minería, ya que es un factor de violencia en las zonas rurales campesinas? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la minería en los territorios? Este es un tema que hay que tratarlo con pinzas. Hay un proceso de satanización de la minería nacional. Hay una estrategia del caos diseñada desde las alturas, desde los intereses de las transnacionales. Hay que poner un ejemplo. ¿Quiénes son los principales usufructuarios de la actividad minera ilegal y con quiénes están conectados? Se pretende atacar a la minería nacional, confundiéndola con minería criminal, criminalizándola de conjunto. Voy a ser más específico. Es simplemente averiguar quiénes son los principales importadores de maquinaria amarilla, sus distribuidores. ¿En manos de quién está ese mercado? 1. 2. ¿Quiénes son los principales negociadores del producto, o sea, del oro, del producto de la minería? 3. ¿Por qué no hay una reglamentación clara, coherente, en el que reglamente, válgame la redundancia, la minería? En estos momentos no hay código minero vigente, porque el que se hizo un traje a la medida de los intereses de las transnacionales. Se cayó porque fue demandado por las comunidades negras, por inconsulto, por haber violentado el mecanismo de consulta previa y afectar los territorios donde están asentadas las comunidades. Sin embargo, la campaña mediática emprendida no está dirigida ni a neutralizar a los importadores de la maquinaria, ni a controlar el mercado del oro, y mucho menos a combatir a quienes desde el paramilitarismo han venido invadiendo los territorios de las comunidades de manera arbitraria. Todo el esfuerzo está dirigido a los mineros tradicionales, a los pequeños y medianos empresarios, a los cuales se les ha imposibilitado legitimar, legalizar su actividad. Se ha entrampado simplemente para generar una opinión adversa a su actividad y dejar el campo abierto a las transnacionales para que entren a saco a los territorios de las comunidades. Bien, comandante, pasando al otro punto que tiene que ver con el tema de participación, hay una pregunta. ¿Qué mecanismos se han planteado en la mesa para que los procesos participativos juveniles sean realmente viables y tengan un impacto significativo en el desarrollo de las políticas públicas locales? Mira, dentro de los acuerdos
del segundo punto de participación política, hay varios ítems o temas que atañen directamente al tema de las juventudes. Por ejemplo, la potenciación de las organizaciones desde todo punto de vista. Además, respecto al primer punto, la participación de los jóvenes en proyectos educativos, en los planes de desarrollo con enfoque territorial. Fundamental, otro aspecto, el acceso a medios de comunicación, a medios comunitarios, todo el espectro que se abre para la participación desde el punto de vista de las comunicaciones. O sea, en todos los temas de discusión en los que se ha llegado a acuerdos, la juventud entra como uno de los actores fundamentales de dichos acuerdos. Bien, en el punto de dejación de armas hay una pregunta. ¿Cómo pueden garantizar la obediencia de los comandantes de los frentes cuando vayan a entregar las armas y disolver el frente? Los frentes no se van a disolver. Es lo primero que hay que aclarar. Nosotros no nos vamos a desmovilizar, nos vamos a movilizar. Vamos a pasar de una mecánica y una forma de nuestra actividad a otra. Nuestras estructuras harán tránsito a organizaciones sociales y políticas. Siempre hemos sido una organización política. El uso de las armas fue un condicionamiento histórico al que nos vimos abocados. Si hay las garantías, si hay el respeto de lo acordado, estas se hacen innecesarias. Históricamente lo hemos demostrado. Las FARC es una estructura monolítica que ha generado y que está comprometida con la búsqueda de los cambios estructurales para el país. Nuestra historia. Ya me complemento algo. Hay que aclarar o recordar que antes de ser armados, antes de ser una organización de carácter militar, las FARC eran un partido político. Nunca lo hemos dejado de ser. Además de una estructuración militar, también existe una estructuración de tipo política. Y eso está vivo. O sea, la forma de organizarnos como partido comunista permanece. Los enemigos de la paz vienen haciendo campañas en contra de las mismas. ¿Qué les tendría que decir ustedes a los colombianos al respecto? Dado que los medios manifiestan que el gobierno le están entregando el país a las FARC. Una lectura superficial a la carrera de los acuerdos basta para desmentir ese planteamiento. En cuanto a quienes blindan la posibilidad de construcción de paz, es el movimiento social en su conjunto. Las FARC hace su esfuerzo y su aporte a la posibilidad de esa construcción. Pero esa construcción, no nos vamos a cansar de decirlo, corresponde al conjunto del pueblo colombiano. La posibilidad cierta de que podamos esta vez alcanzar de manera exitosa ese propósito está atada a la capacidad de movilización del conjunto de la sociedad colombiana. El cómo lograrlo es tarea del día a día. Nosotros aspiramos a sumarnos en la construcción de esa posibilidad, desde los territorios, desde las comunidades, desde las universidades, en medio de la cotidianidad de los colombianos. Somos más, y hay que decirlo, los que anhelamos y soñamos construir nación justa, soberana y en paz, somos más. Los que viven de la guerra son mucho menos.
Los que viven de la guerra no la han vivido. La búsqueda de elementos y de argumentos para el debate de por qué es racional abrir esa posibilidad es la que tiene que transmitirse de manera clara, transparente al pueblo colombiano. Consideramos que ustedes, la academia, el movimiento social, va a hacer su máximo esfuerzo en transmitir. ¿Cómo podemos diferenciar los procesos de paz que se han dado en América Latina con respecto a los cambios políticos y sociales que pueden dejar en Colombia? Hay una gran diferencia. El conflicto colombiano tiene unas particularidades únicas. Si tú lo miras con el contexto de Centroamérica, si tú lo miras con el Cono Sur, las particularidades en Colombia son únicas. Yo les decía al inicio de este intercambio, somos el país con la mayor cantidad de constituciones es Colombia, en el marco de Latinoamérica. Tenemos una democracia formal, unos derechos que desbordan en la formalidad, e inclusive las expectativas del ciudadano, pero que en la realidad es aberrante, porque no hay la posibilidad de acceder ni a los más elementales de los derechos. Yo les voy a poner un simple ejemplo. La máxima de la democracia es la igualdad del ciudadano ante la ley. Y cuando usted examina esa máxima, su aplicabilidad a la sociedad colombiana, se encuentra con el exabrupto de que los ciudadanos colombianos no somos iguales ante la ley. O sea, en su aplicación. Por ejemplo, tú te encuentras que alguien que queda en la cárcel por un delito de pobreza es tratado con mayor brutalidad e intensidad que aquel que, teniendo la capacidad académica y todo lo concerniente, saquea el erario público. O sea, hay una desigualdad entre la ley por estratificación socioeconómica. O sea, ahí se violenta, por ejemplo, el concepto de la democracia universal. Entonces, las particularidades de nuestro conflicto sociopolítico nos conlleva a la necesidad de ser lo suficientemente creativos para poder subsanarlas. Bien, nos queda una pregunta. ¿Algo? Bueno, ¿cuándo? Bueno, respecto a eso, mira, nosotros contamos con una ventaja y es que, pues, los procesos que ha habido en Latinoamérica, pues, han sido anteriores y hemos tenido la oportunidad de beber de esos acumulados, de aprender de los errores que se cometieron antes. Un error. Los planes, los proyectos, las políticas que que se aplicaron en Guatemala, en El Salvador, eran políticas bastante generales, macro, digamos, una especie de molde aplicable para todo el país. Aquí hemos aprendido que eso no funciona. Por eso hablamos tanto del tema del enfoque territorial, ¿sí? Del contexto local de los territorios. Por otro lado, esas organizaciones eran federaciones de organizaciones, no tenían una estructura de dirección y mando centralizada que les permitiera marcar un único norte. Las FAREP contamos con esa ventaja. Hay una pregunta de todas las que hay, pero importantes. Ustedes llegaron a La Habana a un proceso. ¿Cuáles han sido esos pasos, las dificultades y qué balance pueden tener frente a esto? Esta es una negociación de un conflicto que en su última etapa tiene exactamente 52 años, su última etapa. Porque la sociedad colombiana, por eso les decía al inicio, el concepto de paz es algo que está por construirse en nuestra sociedad. No hay que ser historiador ni experto para simplemente plantear cuando nuestro país, desde que ha recibido la denominación de Colombia, ha vivido por lo menos un lustro de paz. Una cosa es la paz de quienes se han puesto de espalda de las vicisitudes socioeconómicas de las grandes mayorías. Y otra cosa
es la realidad conflictiva de esa sociedad que no ha hallado nunca un pacto social que lo incluya. Y me refiero a las minorías étnicas, me refiero a las grandes mayorías del pueblo empobrecido. Entonces, eso se refleja lógicamente en esta mesa de negociaciones. No ha sido un camino amplio, ha estado lleno de sobresaltos, de inquietudes, de profundas contradicciones. Pero estamos abriendo camino al andar. Esa es la posibilidad y es la expectativa y es la esperanza que nos moviliza cada día a continuar. Bien, ya lo que nos queda es para una última pregunta y despedirnos. ¿Cuándo ustedes han mostrado compromiso con los acuerdos y el gobierno en la mesa? Pero ¿cuándo van a invitar a los sectores industriales, monopolistas, a los ganaderos, a los terratenientes? ¿Y qué compromisos pueden tener ellos con la paz en nuestro país? Bueno, ha habido diferentes audiencias, no tan publicitadas, pero sí ha habido diferentes audiencias con muchos sectores de la sociedad colombiana. Por eso cuando le afirmábamos que ese sector que se opone a la paz y que ha vivido de la guerra y que hoy se encuentra reticente a la posibilidad de esa construcción es minoritario. No cuenta con los supuestos apoyos que muchos están creyendo. Las grandes mayorías, inclusive con esos sectores que ustedes acaban de enumerar, le están apostando a la posibilidad de construir la paz para el pueblo colombiano. Mira, compañeros, esta paz no implica que van a correr ríos de leche y miel. Esta paz es la continuación del conflicto, solo que por otros medios. La lucha de clases seguirá su curso. Y esta paz es entendida de dos maneras. No hay una sola visión de paz. O bueno, habrá múltiples visiones de paz. Por parte de las FARC-EP, esta paz implica cambios, transformaciones, en unos mínimos fundamentales para que el país mejore, para que la calidad de vida, para que el bien común se materialice en muchos aspectos. Pero para el sector sobre el que ustedes están preguntando, para los grandes empresarios, la paz es otra cosa. La paz es silenciamiento de fusiles y el eliminar la oposición armada en los territorios donde tienen pensado realizar determinados proyectos, macroproyectos especialmente. Es una paz de cooptación, es una paz de desmovilización, ¿cierto? Entonces, digamos que estamos probando soluciones para viejos problemas, pero con concepciones muy distantes, muy diferentes. Y lo que seguirá es eso, lucha. Una paz para movilizarnos en lo político, en lo social, con el conjunto del pueblo colombiano, para poder plantear la solución a ese conflicto de intereses sin necesidad de matarnos entre nosotros. Pero, lógicamente, ese choque de intereses va a continuar. La ecuación de cómo se resuelva va a estar directamente ligado al respaldo de las masas. Bien. Es allí donde creemos que estamos abiertos a esa posibilidad del debate argumentado, a esa posibilidad cierta de construcción de nuevas estructuras socioeconómicas que definan el futuro de nuestra gente, de nuestra posibilidad de realización de los sueños comunes. Es desde allí que estamos convencidos que como organización vamos a jugar un papel fundamental al lado del conjunto del pueblo colombiano. Bien, aquí los ambientalistas nos están exigiendo una última pregunta, comandante. Según los ambientalistas, la tierra es víctima también. Entonces lo que se dice, la pregunta que hacen son: ¿cuáles son los medios para proteger los recursos naturales y ambientales como derecho constitucional a un ambiente sano de todos los colombianos y las colombianas en la política de paz? Mira, tenemos que elaborar un nuevo concepto del desarrollo. Ese nuevo concepto del desarrollo que implique
la vida digna, pero que implique la sostenibilidad, que implique el respeto del entorno, los derechos de la madre tierra. O sea, en la medida en que cambiemos de paradigma, de visión con referencia a qué es el desarrollo, en esa misma medida es que podremos garantizar un mejor entorno para todos. Bueno, a nombre de... Queremos darle las gracias a Bencos y a todos los negociadores de La Habana por el gran esfuerzo. Todos acá nos sentimos satisfechos. Desafortunadamente el tiempo no es suficiente para resolver todos los interrogantes. Aquí nos quedamos con una pila de preguntas, pero sabemos pues que la vida no nos alcanzaría para resolver todos los interrogantes que necesita resolver el progreso de este país. Muchas gracias, quedamos atentos. En nombre de todos los asistentes de la Escuela Popular de Cultura Política, le damos las gracias. Esperamos encontrarnos en próxima ocasión. Gracias a ustedes. Esperamos, compañeros, que este esfuerzo que están adelantando ustedes se multiplique y que ustedes mismos sean multiplicadores de este mensaje de paz que necesita Colombia, que es la paz del pueblo. Muchísimas gracias. Saludos a toda la comisión. Un fuerte abrazo con la expectativa de que esto no sea ni el primero ni el último. Hay toda la disponibilidad para este tipo de intercambios. Consideramos que son imprescindibles, necesarios realizar este tipo de actividades. Y a la orden, fuerte abrazo para todos. Muchas gracias. Ya los pillamos.